Hola, continuamos con la edición de sonido por ordenador para ver los tipos de editores de audio. Bien, los tipos de editores de audio los he clasificado en dos grandes grupos. Un grupo serían los editores monopista, que permiten la edición de una pista mono o estéreo, o los editores multipista, que están orientados a procesar un gran número de pistas. Además, los editores multipista suele haber de dos tipos, aunque esta definición es un poquito más difusa en el sentido de que algunos son ambas cosas o un poco más volcados a una u otra. Esas dos cosas son los que están orientados a la producción de una canción en un estudio o en un directo, etcétera, etcétera, y aquellos que están orientados a la creación musical, es decir, aquellos que utilizan más los músicos para crear canciones, ¿no? A partir de instrumentos. En general, esto es muy difuso porque en la creación musical también se pueden usar muestras de sonido, o en las muestras de sonido se pueden incorporar sintetizadores, ¿no? Pero bueno, cuando elegimos uno ya se ve un poco a cuál de los dos campos va orientado por las prestaciones y las funcionalidades que nos ofrece. Bien, si nos centramos en los editores monopista, como hemos dicho antes, permiten la edición de una sola pista mono o estéreo. Entonces están más orientados a lo que sería procesar esa señal en detalle, es decir, hacer zooms de la señal y alterar, por ejemplo, pequeñas zonas de la señal para cambiarles alguna característica, su volumen, defectos que puedan ocurrir. Por ejemplo, muchos editores que realizan restauración de audio son editores monopista. Otros, por ejemplo, que alteran el pitch de las señales, también suelen ser monopista. Es decir, vamos a hacer un tratamiento de la señal mucho más en detalle de la forma de onda. Estos editores no aceptan instrumentos musicales ni señales MIDI, sino están orientados exclusivamente al procesado de la señal. Bien, como hemos dicho, son útiles para retoques y manipulación de la señal, y algunos ejemplos de estos programas son el Wavelab, el SoundForge o el Adobe Audition en su modo monopista. Este es un programa que tiene dos modos. En el modo monopista también permite tratar la señal en detalle y hacer manipulaciones en detalle. Vemos, por ejemplo, aquí una pantalla de un programa de este estilo, donde vemos que se ha hecho un zoom muy grande de la señal y se ve cómo la onda va oscilando, ¿no? Entonces, las herramientas de marcar nos permiten ir a zonas muy pequeñas de la señal y hacer ligeras modificaciones. Por ejemplo, si aquí una señal está demasiado fuerte, etcétera, retocar pequeñas partes de la señal o manipularlas. Bien, pues pasamos al otro gran grupo, que serían los editores más habituales, los que más se utilizan en producción, en creación musical, que son los editores multipista. Estos editores permiten un gran número de pistas. ¿Cuántas? Pues depende de la versión del programa o del fabricante. Pero hoy en día, con la potencia de los ordenadores, pueden ser casi ilimitadas. Es típico, por ejemplo, que permita 128 pistas. O a lo mejor hay una versión de bajo coste que está limitada y solo permite pues 32, por ejemplo. Están orientados a la producción y a la creación musical y normalmente disponen de los típicos botones de las mesas de mezclas solo, mute y record. ¿Para qué? Para, una vez se han grabado varias pistas, poder reproducir en unas, poder grabar en otras y hacer combinaciones. Por ejemplo, si un músico tiene que cantar, podemos enviarle lo que ya se ha grabado, por ejemplo, de un instrumento base, el bajo, por ejemplo, y el ritmo con una batería, y no ponerle, por ejemplo, la melodía, ponerla en mute, para que no le moleste, ¿no? Entonces permiten toda la funcionalidad con los tres típicos botones de la edición. Además, la mayoría permiten incorporar efectos en tiempo real en cada pista, de manera independiente. Mientras que en otros sistemas basados en mesas de mezclas a veces solo se puede hacer un número de envíos limitado a efectos, agrupar canales y enviar a 2 o 3 efectos máximo, aquí el número de efectos que se pueden colocar normalmente solo viene limitado por la potencia del ordenador. Luego podemos poner incluso un efecto distinto a cada una de las pistas que tenemos, de cada instrumento grabado. Como hemos dicho al principio, aceptan tanto pistas de audio y MIDI, es decir, cuando abrimos una nueva pista en el editor nos indica si la queremos de audio, es decir, muestras grabadas de un micrófono o de otra entrada, o queremos señales MIDI que se graban de un teclado o se cargan de un archivo. Es distinto. La mayoría permite, además de efectos, incorporar instrumentos digitales, sintetizadores
bien de instrumentos ya conocidos o bien sintetizadores virtuales que realizan síntesis de instrumentos no conocidos, ¿no? Samplers entrarían dentro de esta categoría, etcétera, etcétera. Lo veremos más adelante. Algunos ejemplos de estos programas, no están todos, pero sí hay muchos muy importantes, como el Pro Tools, un programa muy conocido de edición, el Logic Audio, que se utiliza en ordenadores Apple, Nuendo y Cubase son de la misma marca, con distintas funcionalidades, Sonar, el Reaper, uno de bajo coste, el Adobe Audition, como hemos comentado antes, o el Ableton Live, que es otro también muy conocido. Ya digo que hay muchos más y van saliendo nuevos en el mercado, pero dentro de estos 8 está aproximadamente el 80-90% del mercado de editores de audio que se utilizan. Vamos a ver aquí ahora una pantalla, la típica pantalla de pistas de un editor. Vemos aquí, en pantalla tenemos en este momento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pistas, pero hay muchas más. A través de esta barra deslizante subimos y bajamos y a lo mejor este proyecto, esta canción, pues tiene 30 pistas o más. Estamos viendo aquí solo un número de ellas. Podemos hacer zoom y comprimirlas más para que nos quepan más, etcétera, etcétera. Tiene una funcionalidad bastante grande en lo que es la interfaz visual. Entonces vemos, por ejemplo, aquí, en esta pista hay varias tomas. Es decir, esto que está separado son distintas tomas. Y en este hueco pues no hay sonido. Aquí vemos también varias tomas y este es el eje de tiempos. Luego esta toma sonaría, cuando arranque el programa empezaría a recorrer así e iría sumando todas las pistas de arriba a abajo. Si aquí no hay nada, pues aquí no suma nada, y va sumando en vertical. Esta es distinta, ¿por qué? Porque esto es una pista MIDI, es decir, esta raya indica que aquí hay notas musicales. ¿Qué notas? Bueno, pues si queremos ver qué notas son exactamente, probablemente con doble clic o otra función podemos abrir esa pista y ver ya las notas en un formato más visible, tipo pentagrama o tipo como deseemos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una línea de puntos que sube y baja, que puede ser una alteración del volumen o de otro parámetro de la señal, o del panorama estéreo, por ejemplo, si esta pista es mono y la queremos pasar estéreo. Es decir, podemos incorporar parámetros que indiquen volumen, panorama estéreo, etcétera, etcétera. Y luego aquí en este lado ya tenemos los típicos botones de solo, mute, record. Vemos aquí record, solo, mute, uno de insertos también, que es otro botón adicional, para cada una de las pistas. Y luego aquí, estos son temas de efectos, temas de procesado de efectos que se le añaden a cada una de las pistas. Probablemente podamos incorporar aquí más cosas y añadir muchas más funcionalidades en este programa. Aquí vemos, por ejemplo, el tiempo, que está aquí arriba, botones de rebobinar, etcétera, etcétera, y un montón de funcionalidades. Básicamente este es el aspecto de un editor multicanal de audio. Varía de una marca a otra ligeramente, pero siempre tenemos esta estructura en pistas. Después suele haber otra pantalla que es el mezclador. Es decir, una vez tenemos colocados todos los instrumentos donde toca y ya queremos hacer el producto final o máster, normalmente salimos de la pantalla anterior y vamos a esta pantalla donde tenemos el volumen de cada pista, en uno de estos faders. Estos volúmenes deslizantes se llaman faders en inglés y nos dan el volumen de cada pista. Entonces podemos aquí ya realizar un control fino de darle más volumen o menos volumen a cada instrumento en cada momento. Además se puede hacer en tiempo real, es decir, podemos memorizar el volumen e ir cambiándolo a lo largo de la canción y el programa lo memorizaría. Aquí, ¿qué tenemos? Pues más botones, por ejemplo el panorama izquierdo-derecho o filtros o efectos que hayamos añadido a cada una de las pistas. ¿De acuerdo? Pues esto sería un poco los tipos de programas que hay y ya para saber más pues hay que irse a cada programa específico, obviamente, leerse el manual y comprobar sus funciones y utilizarlas. Muchas gracias.